Siempre nos vamos a enfrentar nosotros a momentos críticos y necesitamos saber en Dios cómo hacerle frente a cada momento difícil que encontremos. Hay un personaje en la Biblia que a mí, dentro de muchos de los cuales hemos hablado anteriormente, uno de ellos es Josué, me impresiona mucho. El ejemplo de él, el testimonio de él es algo que nos debe de dejar a nosotros una valiosa enseñanza para que nosotros podamos imitarlo. Bendiciones, hermanos, gracias por compartir una vez más este tiempo de reflexión. Un abrazo para todos ustedes, espero que todos se encuentren bien. Oramos por los que están pasando dificultades en su salud y pedimos que la gracia del Señor se manifieste de una manera poderosa en sus vidas para que ustedes sean restaurados. Y si alguien tiene un corazón apocado, que el Espíritu de Dios venga sobre su vida para darle ánimo, nuevas fuerzas y que podamos enfrentar los desafíos que nosotros encontramos frente a nosotros en este tiempo. Quisiera dirigirlos a leer en el libro de Josué, en el capítulo 1. Dije anteriormente, para mí Josué es un personaje muy importante en la Biblia, alguien que deja un ejemplo que nosotros podemos imitar y seguir. Él era el que estaba cerca de Moisés. Cuando Moisés estaba en el monte con Dios, era Josué el que estaba cerca. Él no se despegaba de Moisés. Y por cierto, cuando Moisés murió, la historia nos cuenta, la historia bíblica nos dice que fue Josué el sucesor de Moisés para dirigir al pueblo de Dios a las promesas que Dios le había dado. Y estamos en ese momento cuando recién Moisés ha muerto. Dije al principio, nos vamos a enfrentar a dificultades y necesitamos oír a Dios, saber en Dios cómo enfrentarnos a estas dificultades. Aquí hay un pueblo que todavía está al otro lado del Jordán, todavía no han hecho conquistas y están siendo dirigidos por un nuevo líder porque su anterior líder ha muerto. Ahora es Josué quien está dirigiendo al pueblo y Dios habla a Josué. Quiero leer esta lectura, para mí es apasionante, es emocionante, es muy hermoso todo lo que podemos aprender de esta lectura. Dios hablando a su pueblo y Dios hablando a su siervo Josué. Seguramente Dios quiere hablarnos a nosotros también y necesitamos estar sabidos de eso y atentos para escuchar lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. Quiero leer del versículo 1 al versículo 6 del capítulo 1 de Josué. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló Jehová a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Para mí este comienzo de esta historia es emocionante. Ya Moisés no está, era el hombre que dirigía a todo el pueblo de Dios y ahora hay un nuevo líder. Y este hombre se llama Josué, pero inmediatamente que este nuevo líder queda, Dios comienza a hablar con él. Ve qué tan importante es entender que Dios quiere hablar directamente con nosotros. Dios quiere enseñarnos a nosotros todos los detalles de las cosas que tenemos que hacer, que tenemos que enfrentar y cómo enfrentarlas. Y aquí están el pueblo de Dios con una gran necesidad de cruzar el Jordán, de conquistar la tierra, de tomar en posesión las promesas que Dios les había dado, pero el principal líder ya no está. Y ahora hay un nuevo liderazgo y hay una nueva generación que tiene que ser entrenada, a quien Dios tiene que hablar y dirigirles para conquistar la tierra.
de manos de este hombre que yo admiro muchísimo. Dije anteriormente, Josué era ese hombre que estaba siempre cerca de Moisés, y de hecho la Biblia lo determina aquí como a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Era tan cercano a Moisés que Josué se le determina como el servidor de Moisés. Este hombre tenía un corazón grande, un corazón lindo. Al final de su tiempo, él decía palabras como esta: no sé qué quieran hacer ustedes, lo estoy diciendo en mis palabras, no sé qué harán todos ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Él estaba determinado todos los días de su vida a oír a Dios, a servir a Dios, a agradar a Dios en todo lo que Dios pudiera decirle a él. Él estaba atento a escuchar al Señor, y ahora está delante de Dios. Dios está hablándole a Moisés. Dios quiere hablarnos a nosotros. Nosotros tenemos que tener una expectativa grande de saber que Dios quiere hacer eso con nosotros. A veces estamos muy ocupados y no damos mucho tiempo para detenernos y escuchar, pero Dios tiene ese deseo de hablar a nuestro corazón. Todos enfrentamos en algún momento cosas que no sabemos cómo resolverlas. Dios quiere mostrarnos qué hacer. Y aquí está una muestra más de alguien que honraba a Dios, Josué, a quien Dios le habla, porque Dios lo que necesita es encontrar a alguien que quiere escucharle, a alguien que le honra. Y Josué tiene el testimonio de un hombre que había servido a su señor Moisés, pero también era un hombre que había aprendido a servir a Dios, y Dios lo seleccionó para guiar al pueblo. Y ahora Dios está hablando con Josué. Qué hermoso es eso. Y Dios le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, te encomiendo a ti. Ahora pues, levántate. Me imagino que los ánimos de todo el pueblo eran de tristeza porque Moisés no estaba. Me imagino que aún Josué estaba como pensando: ¿qué hago ahora? Pero Dios habla con él, y lo primero que hace es decirle: levántate. Levántate. Hermanos queridos, nosotros necesitamos aprender a levantarnos. No nos quedemos postrados ante las situaciones que enfrentemos. Levantémonos. Escuchemos a Dios. Josué está escuchando a Dios y él le dice: levántate y pasa este Jordán. Lo que está impidiendo que pasen a la tierra que yo les he prometido, te digo, levántate y pásalo. Hermanos, nosotros tenemos un reto grande delante de nosotros. Levantémonos y pasemos este mal momento, y pasemos este mal tiempo, y pasémoslo no como derrotados, sino como confiados en que Dios nos va a dar la victoria. Al final nosotros vamos a ser más fuertes que hoy. Al final nosotros vamos a poder haber visto más y más la mano de Dios sosteniéndonos, guiándonos y enseñándonos a nosotros más a amarle y a confiar en Él. Y aquí está ahora Josué, a quien Dios le está hablando y le está animando. Levántate, pasa este Jordán tú, y no solamente tú, todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. No está diciendo a la tierra que yo les voy a dar necesariamente, está diciendo a la tierra que yo les doy. Es un hecho, es mi promesa, yo les voy a dar. Hermanos, Dios nos ha dado promesas a nosotros. Nos irá bien a todos los que amamos a Dios, a los que somos llamados conforme a su propósito. Todas las cosas nos ayudan a bien. No tenemos que tener temor de eso. Más bien tenemos que tener la seguridad de que Dios es nuestra seguridad, nuestra garantía. Sus promesas son reales para todos nosotros. Yo quiero animarte a ti para que nos levantemos. Y en lugar de estar viviendo este tiempo como con luto, que vivamos este tiempo con esperanza, con confianza, con seguridad de que Dios nos está llamando a grandes cosas, porque grandes cosas son las que vienen para los que confían en Él, para los que esperan en Él. Levántate, pasa el Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El versículo 3 dice: yo os he entregado, ya es un hecho, yo tengo una provisión para ti. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río
Éufrates. A mí me encanta, me emociona oír cómo Dios está hablando a Josué. Es como diciéndole: Josué, manos a la obra. Josué, ya no hay tiempo de esperar. Josué, no hay tiempo más de lamentar. Hay que alcanzar las promesas. Josué, es tiempo de levantarse y marchar. Yo ya he hecho algo por ustedes. Vayan y tómenlo, porque es de ustedes. Y eso a uno le debe dar una gran seguridad. Yo no estoy con incertidumbre de qué va a pasar mañana. Estoy con la seguridad de que mi mañana está en las manos de Dios. Y en las manos de Dios mi mañana es seguro. Así como mi presente es seguro en las manos de Dios. Yo creo que Dios quería insistir en su pueblo para que tuvieran esa confianza y esa convicción. Y quizás Dios quiere insistir con nosotros también para que despertemos. Que cada mañana que nos levantemos no estemos apesadumbrados pensando qué va a pasar hoy, cómo voy a enfrentar este día, sino sabidos de que Dios va a estar con nosotros, sabidos de que tenemos promesas en Él, sabidos de que Dios va a cumplir cada una de ellas, y nosotros podemos confiar en eso y levantarnos cada mañana y confesar: Señor, este es el día que tú hiciste. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él, porque tú eres nuestra confianza y tenemos tus promesas. Y ya le dice, le da límites hasta dónde va a ser su extensión, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Qué hermoso lo que yo encuentro ahí. Pasa este Jordán, esfuérzate, levántate, anda, marcha, no tengas temor. Y luego en el versículo 5 le da una garantía que yo quisiera que nosotros como iglesia supiéramos que esa es nuestra garantía, la garantía de todos los que amamos a Jesús con un corazón sincero, entregado a Él. Esta es nuestra garantía: nadie significa nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Esa es la promesa que Dios le da a Josué. ¿Acaso no es lo mismo que Dios quisiera decirnos a nosotros que estamos esperando en Él? Nadie te podrá hacer frente. De repente nosotros miramos las dificultades como más grandes, pero no hay ninguna dificultad que sea más grande que Dios. El Dios que está con nosotros es más grande que cualquier dificultad, y es por eso que Él dice nadie, porque no está solo. No estás solo, no dependes solo de tu fuerza, sino son las mías, dice el Señor. Nadie te podrá hacer frente en todos, no en algunos, sino en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Oír eso es emocionante. Oír eso es impresiona, toca el corazón, es algo grandioso. Imagínense cómo se debe haber sentido Josué escuchar eso. ¿Acaso Dios no lo ha dicho en la palabra para nosotros? Para los que amamos su nombre, para los que guardamos integridad en nuestro corazón, para los que confiamos en Él, para los que hemos rendido nuestra vida a Él y le servimos y vivimos una vida agradable a Él. ¿Acaso no es eso la promesa que Él tiene para nosotros en la palabra de Dios? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. También le está animando a Josué. Le está diciendo: mira, Josué, es probable que tú tengas temores, como mucha gente hoy tenga temores de cómo enfrentar las diferentes cosas que tenemos delante de nosotros. Pero Dios le dice: no tengas miedo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Dios es una realidad. Dios no es una historia, es una realidad presente. Sí, hay mucha historia de cosas que Dios ha hecho, pero es una realidad presente para todo lo que podemos esperar y confiar en Él y descansar en esa seguridad. Que Dios le diga a uno: no tengas temor, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré. Mucha gente de repente siente como que están solos, que las adversidades son demasiado grandes. Dios dijo: no te dejaré. ¿Podrías creer en eso? ¿Podrías confiar en eso? Son promesas para los que aman a Dios. Es cierto, Dios se lo está diciendo a Josué aquí. Pero también Dios en su palabra nos muestra, Él dice que Él va a estar con nosotros todos los días. Él no nos va a dejar. La parte nuestra es vivir para Él
Y aquí está él hablando con Josué. ¿Qué seguridad puede tener una persona cuando escucha a Dios hablar de esa manera? Óigame, nosotros podemos estar tranquilos, sabiendo que Dios ha hablado en mi corazón. Yo le ruego a Dios que a través de este mensaje Dios pueda hablarte a ti, en vez de estar sumido en temor, en inseguridades, en miedo, en pánico, que tú puedas oír que Dios a ti te dice, porque tú le amas, porque tú le sirves, porque tú le agradas a Él. Entonces que Él te dice a ti: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, no te dejaré, ni te desampararé. O sea, la ayuda de Él va a estar con nosotros. Él no nos va a dejar solos. Nunca vamos a enfrentar una adversidad en nuestras propias fuerzas, solos, nosotros y nadie más. No, nunca lo va a hacer así. No te dejaré. Eso debe de llenar nuestra vida. Eso debe de llenar nuestro corazón. Eso debe de llenarnos de alabanza y de confianza en Dios, porque no son nuestros problemas, nuestras adversidades más grandes que Dios. No, las promesas de Dios son más grandes que nuestros dolores, que nuestras adversidades y que los problemas que podamos enfrentar. Y aquí está Dios hablando con Josué, diciéndole cada detalle de lo que él tiene que hacer, de lo que Dios le pide a Josué y de lo que Josué debe de hacer en respuesta a lo que Dios está pidiendo. Pero le dice también: esfuérzate, no te quedes apocado, esfuérzate, agarra valor, esfuérzate y sé valiente. Nunca podemos nosotros pensar que podemos alcanzar grandes victorias si estamos solos. El Señor mismo dijo: porque separados de mí nada podéis hacer. No podemos hacer nada separados de Dios. Mucha gente pretende hacer cosas y no logran cosas, porque separados de Dios no podemos hacer nada. Nada podemos alcanzar. Solo vamos a ir de fracaso en fracaso. Pero aquí está Dios hablando con Josué, y esta conversación tan amplia y tan clara es la misma conversación que Dios quiere tener contigo y conmigo en cada momento de nuestra vida. Y por eso debemos de apartar los momentos apropiados, buscar el tiempo para escucharle a Él, para oír su voz, que Él quiere guiarnos y dirigirnos. Esfuérzate, sé valiente. No tengas temor, no tengas miedo, no te amedrentes, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Tú lo harás. Nuestra confianza no está en que nosotros tenemos grandes capacidades para hacer las cosas. Nuestra confianza debe de estar cimentada, debe de estar sembrada en saber que Dios es capaz, y que si Él nos comisiona para hacer algo, Dios lo va a cumplir, Dios lo va a hacer. Y ahora están comisionándole a Josué una tarea muy importante: introducir a esta nueva generación a la tierra de la promesa y conquistar la tierra que Dios les ha prometido, tomarla en posesión. Y en esta conversación Dios está hablando con Josué, levantarse, marchar. Le dice: yo estoy contigo, no tengas temor, no te dejaré, no te desampararé, esfuérzate. Y eso necesita una parte nuestra, esforzarnos nosotros a todo lo que Dios nos manda hacer. Es una parte que tenemos que hacer nosotros, ser valientes, sí, confiar más en las promesas de Dios que en las circunstancias de la vida. Versículo 7: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ya no solamente se trata de ser valiente, sino se trata de ser muy valiente. Hermanos queridos, si Dios va con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Si Él camina delante de nosotros, ¿qué adversidad podrá hacernos frente a nosotros? Ninguna. Dios es más grande que cualquiera de nuestras adversidades. Y Dios está prometiendo que la presencia de Él iba a ir con ellos, y por eso iban a conquistar. Hermanos, si la presencia de Dios va con nosotros, no tengamos temor para nada.
No es nuestra fuerza, es la fuerza de Él que nos da el privilegio de poder conquistar todas las cosas que hay en el corazón de Dios, porque el corazón de Dios, como hemos dicho antes, tiene mucho bien para nosotros. Él piensa el bien para nosotros, Él quiere lo mejor para nosotros, pero quiere un pueblo que pueda confiar en Él, que sea esforzado en guardar su corazón, que sea valiente, que sea determinado, que sea muy valiente. ¿Para qué? Solo para hablar, no, para vivir una vida diferente. Porque se necesita valor para levantarse y dirigir un pueblo. Pero también se necesita valor para ser correcto. Para eso se necesita ser muy valiente. Yo he dicho en determinadas oportunidades cuando hemos estado juntos aquí en la iglesia que el ser hombre es cosa de hombres, que hacer lo malo, cualquiera lo hace. No se necesita ser muy hombre para hacer lo malo, cualquiera lo hace. Para lo que se necesita ser muy valiente es para hacer lo que es recto, lo que es correcto. Para eso se necesita tener carácter. Para eso se necesita tener integridad. Para eso se necesita tener valor. Valor que nos permita vivir sobre circunstancias. Hacer lo malo cualquiera lo hace, usted lo sabe. Pero detenerse cuando hay algo malo y decir no quiero desagradar a Dios, para eso sí se necesita mucho valor. Y yo le ruego a Dios que todos los que estamos escuchando esto y viendo esta reflexión, que podamos traer valor a nuestra vida, porque tenemos una relación con Dios que nos permite respetar la palabra que Dios ha dado para cada uno de nosotros, que tengamos el valor de decirle no a lo que está malo, no consentirlo, no coquetear con eso. Para hacer lo malo lo hace cualquiera. Lo bueno, eso es cosa de valientes. Y aquí está Dios hablando con Josué. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer. Estoy leyendo el versículo 7, fíjese. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar. Tienes que tener el cuidado de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Todas las indicaciones que Moisés te dijo, hazlas. No te vayas por otro lado. Todas las indicaciones que Dios nos ha dado a nosotros, esa es nuestra victoria. Hagámoslo. No nos vayamos por otro lado. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y da instrucciones bien claras. No te apartes de ella. A la ley, al mandato, a lo que Dios le había hablado a través de Moisés. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, Dios está hablando con Josué y le está dando instrucciones. Yo te estoy dando la tierra, pero para que seas prosperado en todo lo que emprendas, asegúrate que guardas el mandato que Dios te dio, que yo te di a través de mi siervo Moisés. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, no. Y si lo logras, entonces serás prosperado en todas las cosas que emprendas. A mí esta conversación me emociona muchísimo, porque también me llama a mí una responsabilidad fuerte y me da una claridad de mi responsabilidad, de lo que yo tengo que responder a Dios. Si yo quiero ser prosperado, si yo quiero alcanzar las metas que Dios tiene para mí, debo de guardar su palabra, no apartarme ni a la derecha ni a la izquierda, seguir sus preceptos, seguir su mandato, obedecer su voz, ser consciente de que Él quiere hablarme y que cuando Él me hable debo de seguir su voz y debo de cumplir con lo que Él determina para mí. El versículo 8, un pasaje muy conocido, lo hemos compartido muchísimas veces. Para mí el éxito que Dios quiere enseñarle a Josué va a depender mucho de la obediencia de él y una vida espiritual que él debe de vivir. Ya no depende tanto de la capacidad militar que puedan tener,
sino de la vida de obediencia que ellos han de tener, que él, Josué particularmente, debe de tener para seguir al Señor. Y este versículo 8 nos dice algo que si nosotros podemos vivir en base a él, hermanos queridos, muchas cosas van a ser diferentes en nuestras vidas. Nunca. Varias palabras interesantes vienen desde el principio de esta conversación. Levántate, pasa este Jordán. Yo te he entregado la tierra. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. No te dejaré, no te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. No te apartes ni a diestra ni a siniestra de la palabra que yo he dado. Y el versículo 8, nunca, en ningún momento. Eso es importante entenderlo. En ningún momento, nunca. Yo quiero llamar la atención de todos nosotros. No podemos decir hoy sí obedezco, mañana no. No, si queremos alcanzar las promesas de Dios, entonces tenemos que guardar lo que Dios ha dicho. Josué sabía eso, era su responsabilidad oír a Dios y obedecer en todo lo que Dios estaba hablando para él. Y Dios le dijo: Josué, te quiero mucho, te he escogido, pero te voy a pedir algo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Así debe de ser con nosotros. Nunca debe de apartarse de nosotros, de la boca nuestra, este libro, lo que el Señor ha dado para nosotros, sino que de día y de noche meditarás en él en todo tiempo, guardando nuestros pensamientos en base a esta palabra, actuando en base a esta palabra, viviendo en base a esta palabra. De día y de noche meditarás en cada momento, en cada situación, en cada oportunidad. Meditarás en la palabra. Y vas a no solamente a meditar, vas a guardarla, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Imagínense qué hermoso consejo. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy es que la gente no quiere seguir la palabra. Simplemente escogen unos cuantos pasajes de la Biblia, de los más apropiados que les gustan, y tal vez mucha gente quiere llevarse por ellos nada más. Pero no, el Señor quiere que toda esta palabra sea nuestra, que la guardemos en el corazón, no alguna, toda. Y en algún momento vamos a poder conversar un poco más acerca de la palabra y de lo que Dios pide de nosotros. Pero Dios estaba pidiendo de Josué esto: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Vas a estar pensando en esta palabra. Vas a estar en tu corazón oyéndola, pensándola, mirándola, para que guardes y hagas. No solamente meditar, no solamente guardar, hacer conforme a todo lo que en él está escrito. A veces uno se hace solamente un oidor olvidadizo, y no quiero sonar negativo con esto, pero nosotros tenemos que ser más aplicados a la palabra y guardar lo que Dios ha dicho. Si hay algo que Dios ha dicho que está malo, no hay que hacerlo. Si Dios dice, por ejemplo, que es malo mentir, que no mintamos, pues no mintamos. Que no guardemos en nuestro corazón cosas que tengan que ver con rechazo, con ofensas, con maldad, con venganza. No guardemos en nuestro corazón cosas de esta manera. Entonces, aquí está Dios diciéndole: la tarea que tienes enfrente, Josué, es muy importante. No la eches a perder. Porque al final, si tú haces eso, si tú meditas en la palabra para guardarla y hacerla conforme a todo lo que está en ella escrita, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es lo que Dios quería y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que todo nos vaya bien, que todo nos salga bien. Entonces yo quiero pensar, uno tanto que se esfuerza, ¿verdad? Yo quiero que esto me vaya bien, que esto otro me salga bien. Es bien sencillo. El Señor nos manda solamente a hacer esto: que no se aparte de nuestra boca la palabra, este libro de la ley, que de día y de noche meditemos en él, que guardemos y hagamos conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y la promesa es
y todo te saldrá bien. Es bien complicado cuando uno quiere pensar en las conquistas, en las batallas, y pensar que vamos a derrotar a nuestros enemigos, cuando tal vez nosotros estamos caminando con cosas que son del enemigo más bien. No se puede tener victoria. Por eso el Señor los manda a guardar su palabra, a hacerla, a vivirla. Que la palabra no solamente sea un conocimiento, sino que sea algo vivencial en nosotros. Que nos movamos por ella, que vivamos por ella, que actuemos por ella, que obedezcamos a cada detalle que la palabra tiene para nosotros. Y sigue diciendo un pasaje muy conocido por todos en el versículo 9, el libro de Josué, capítulo 1, dice: mira que te mando otra vez, nuevamente. Qué insistente es el Señor. Esfuérzate, sé valiente. Esfuérzate, sé muy valiente. Y ahora nuevamente está diciendo: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Me imagino al Señor hablando con Josué, pensando en la humanidad de Josué. Josué se va a enfrentar a cosas que le van a producir temor, y le está advirtiendo con tiempo: te mando que te esfuerces, no te apoques, no te vayas a morir por las circunstancias difíciles que encuentres. Yo les he ofrecido una tierra y vas a tener que conquistarla. Te vas a enfrentar a enemigos, pero no temas. Van a haber adversidades para ti, pero no temas, ni desmayes. Esfuérzate. Ve cuántas veces está diciéndole el Señor a Josué: esfuérzate, sé valiente. Esfuérzate, sé muy valiente. No temas ni desmayes. Y lo más importante es por esta razón: porque yo estoy contigo. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos queridos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él es por mí, ¿quién contra mí? Y eso es lo que necesitamos nosotros entender: que tenemos la seguridad de Dios que va a pelear nuestras batallas. Yo sé que hay gigantes, pero Dios es más grande que cualquier gigante que pueda levantarse. El gigante que estamos enfrentando hoy, Dios es más grande que ellos. No temamos, no nos amedrentemos. Este gigante que estamos viviendo es grande, es difícil, pero Dios es mayor que esto. Dios es más grande que esto. Y si Dios está conmigo, yo voy a estar bien. Aunque las circunstancias parezcan difíciles, complicadas, yo puedo estar tranquilo, puedo estar bien. Me encanta pensar en Moisés. Cuando Moisés estaba tratando de alcanzar las victorias del Señor, y el pueblo que era siempre desobediente, famoso pueblo, ¿verdad? De repente Dios le dijo a Moisés, le dice: mira, yo voy a mandar mi ángel delante de ti para que él vaya delante de ustedes y ustedes alcancen todo lo que yo he dicho, para que tengan victoria y conquisten la tierra que yo les he prometido. Y Moisés dijo: si tu presencia no va conmigo, no nos lleves a ningún lado, no nos saques de aquí. Para Moisés lo más importante no eran las cosas que Dios les podía dar. Para Moisés lo más importante es Dios. Y así debe de ser con nosotros. Lo más importante es tenerlo a Él. Lo más importante es Él. Cuenta una anécdota que un padre se fue de viaje. Su niña pequeña le pidió: papi, en cualquier ciudad donde vayas, cómprame una muñeca, para que cuando tú regreses voy a tener muchas muñecas. Pasó el tiempo y el papá regresó a casa. Y cuando regresó a casa, el cargamento de muñecas que él había comprado, como había prometido en cada ciudad, no llegó y se retrasó el cargamento. Cuando llegó a casa, la niña estaba queriendo ver las muñecas. Y el papá tuvo que decir: lo siento mucho, hija, las muñecas tienen un retraso. Y ella, llorando, con lágrimas en sus ojos, abrazó a su papá y le dijo: papá, tú eres lo que yo prefiero.
Antes que mis muñecas, te prefiero a ti. Y le dio un gran abrazo. Hermanos queridos, nosotros debemos de preferir a Dios antes que cualquier cosa. Dios nos va a proveer de todo lo que nosotros necesitamos, pero Él debe ser nuestra preferencia. Por eso Moisés decía: si tú no vas con nosotros, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques a ningún lado. No quiero nada, te quiero a ti. Y así debe ser la convicción nuestra. Y eso es lo que Dios está enseñándole a Josué. Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Luego el versículo 10 en adelante, Josué está hablando con el pueblo, ¿verdad? De lo que él ha recibido, también él quiere compartirlo con los demás. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Ya Josué les está diciendo: prepárense, porque vamos a entrar a la tierra que Dios nos da en posesión. No es que Dios nos va a dar, no, la tierra que Dios nos da en posesión. Prepárense, porque dentro de 3 días vamos a pasar el Jordán. Es cierto, hay un obstáculo ahí, el Jordán, lo vamos a pasar. Y si usted lee la escritura un poquito más adelante, se va a dar cuenta que es impresionante cómo pasaron el Jordán. Las aguas del Jordán se abrieron y ellos pudieron pasar. Porque así es Dios. Dios tiene cosas grandes para nosotros. Necesitamos conocerlo como el Dios proveedor que es, como el gran Dios que es. Y confiar en Él y esperar en Él y vivir para Él. Versículo 12. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Es cierto, para estas tribus había promesa de quedarse antes del Jordán, pero Josué les dice: pero ustedes dejen a sus mujeres y sus niños y ustedes vayan a pelear con sus hermanos. Versículo 15: hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Josué recibe las instrucciones de Dios, y ahora Josué está hablando con sus oficiales. Y con sus oficiales, incluyendo también después a todo el pueblo, de cómo va a ser esto, de qué va a pasar. Ya no solamente es el conocimiento de que Dios le dijo algo, sino ahora está actuando y está diciendo: Dios me ha dicho, esto va a pasar, preparémonos porque ahora lo vamos a hacer. A veces Dios nos dice cosas y uno se queda esperando y esperando cuando hay un momento para levantarse y marchar y andar. Y esto es lo que Josué está haciendo. Está enseñándole al pueblo lo que Dios le dijo a él. Está hablando a los oficiales lo que Dios le enseñó a él. Y está dando instrucciones de cómo hacer. Estaba leyendo yo el versículo 15 y entramos al versículo 16. Entonces respondieron a Josué diciendo, y esto es bien importante. Para mí es importante porque si yo quiero demandar algo, yo necesito ser ejemplo también. Si yo quiero decirle a otros: marchemos en pos de Jehová, marchemos en confianza. Yo tengo hijos. Si yo quiero enseñarle a mis hijos a confiar en Dios, yo debo de ser ejemplo de ellos. Si yo quiero enseñar a mis hijos a que Dios nos va a dar la conquista, que Dios nos va a ayudar a alcanzar la victoria, yo debo demostrar un testimonio de que la palabra nunca se aparta de mi boca, que la guardo en mi corazón y que la pongo en práctica en mi vida, que ellos puedan verlo. El mejor testigo que tengo yo para decir quién soy yo son mis hijos, mi esposa, la mujer que amo con todo mi corazón, con quien por 41 años hemos estado casados. Ella sabe cuál es el testimonio, y yo conozco cuál es el testimonio de ella. Sabemos cómo el Señor nos ha encaminado por este tiempo, guardando la palabra, viviendo la palabra, porque cuando la enseñamos no solamente es porque sabemos algo que la palabra dice, sino la intención y lo que hemos tratado de hacer es vivir
lo que Dios nos ha enseñado con su palabra. Y ahora, esta gente a quien Dios le está, que Josué le está hablando, ellos le responden a Josué y le dicen. Entonces respondieron a Josué, versículo 16, diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Vamos a cumplir nuestra parte, Josué. Vamos a estar a la par tuya. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Pero le dicen: solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Qué gran tarea, qué gran responsabilidad. Pablo decía: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Yo sé que mucha gente no quiere decir eso, pero yo creo que es una responsabilidad. Nosotros tenemos el deber de decir a los demás: imítenme a mí como yo imito a Cristo, porque nuestra responsabilidad es imitar a Cristo. La responsabilidad de Josué era imitar, era vivir así como Moisés tenía una relación profunda con Dios. El pueblo, los generales, el ejército, todos ellos esperaban que así como Jehová estuvo con Moisés, que también Jehová estuviera con Josué. Ya Dios se lo había prometido, pero Dios le había pedido valor, esfuerzo, guardar la palabra, guardar su corazón, no apartarse ni a la izquierda ni a la derecha. Y ahora aquí está este pueblo diciéndole a Josué: con todo gusto vamos a caminar contigo, Josué. Vamos a pasar el Jordán, vamos a hacer todo lo que Dios te ha dicho, solamente que Dios esté contigo así como estuvo con Moisés. Qué gran tarea. Ve, estábamos hablando del compromiso de todos, no solo de algunos, todos. Todos vamos a pasar el Jordán. Todos vamos a enfrentarnos a la adversidad. Había una responsabilidad primero del hombre que iba a guiar al pueblo como Josué, así como lo hubo en Moisés, y estaba la responsabilidad de la gente en autoridad en el pueblo y de todo el pueblo también, todos comprometidos. No había lugar para individualismos ahí, no, la responsabilidad era de todos. Nadie es más, nadie es menos. Todos nos necesitamos. Todos necesitamos aprender a negarnos a nosotros mismos y buscar los deseos de Dios para nosotros y para lo que Dios quiere hacer en medio nuestro. Ver por todos. Y aquí está esta gente diciéndole a Moisés: solamente Moisés, asegúrate que, solamente Josué, asegúrate que así como Dios estuvo con Moisés, también esté contigo. Una gran demanda. Te obedeceremos, Josué. Vamos a estar contigo. Solamente queremos esto. Danos tu ejemplo. Déjanos ver a Dios en ti. ¿Sabe qué está esperando la gente de los creyentes? Ver a Dios en nosotros. Hay mucha gente que está en aflicción. ¿Qué está esperando? ¿Ver aflicción en nosotros? No, lo que están esperando es ver a Dios en nosotros. ¿Cómo reaccionamos en medio de la aflicción? ¿Qué hacemos en este momento complicado? Yo le doy gracias a Dios por personas que yo en mi vida pude ver, que me dieron un ejemplo correcto acerca de Cristo. Y era notorio en sus vidas. Yo aprendí tanto de eso y quisiera yo poder imitar la fe de estos hombres que sirvieron a Dios con tanto corazón. Nuestro fundador fue un hombre muy especial. El fundador de la Iglesia Amor Viviente, el pastor Eduardo King, un hombre impresionante. Un hombre lleno de dones, del carácter de Cristo, del corazón de Jesús. ¿Cómo quiero aprender de él? Porque lo que uno miraba en él es ver a alguien que quería imitar a Jesús. Ahora están diciéndole a Josué: queremos ver a Dios en ti también. Si queremos conquistar, pues vamos a tener que apegarnos a Dios. Vamos a tener que tener una relación profunda con Dios, guardar su palabra, vivir por su palabra. No vivir en base a lo que a nosotros se nos ocurra, sino a vivir en base a lo que Dios ordena y manda para cada uno de nosotros. Hay mucha gente hoy en nuestras iglesias que necesitan un estímulo, ver el ejemplo de hombres y mujeres, no importa qué edad tengan, que tengan un corazón que quieran imitar, que tengan el carácter de Cristo en sus vidas. Porque la conquista que viene es grande.
Lo que viene por delante es grande. Hay muchas cosas que van a venir. Sí, van a venir muchos problemas, pero Dios va a terminar su obra en nosotros, va a completar la obra que comenzó en nosotros. Y aquí está toda esta gente acompañando a Josué y diciéndole al final, este pasaje en el capítulo 1 termina al final con esta conversación. Aquí dice: cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. O sea, estaban tan determinados a ser serios, a seguir juntos el deseo del corazón de Dios, que no estaban permitiendo que alguien se fuera por otro lado. Estaban pensando la responsabilidad de todos. El compromiso es de todos. Nadie es más, nadie es menos. Todos necesitamos negarnos a nosotros mismos y buscar el bien de Dios para todos nosotros. Pero todavía le siguen diciendo, ahora no solamente Dios diciéndole a Josué, sino ahora los generales, el pueblo, le dicen a él: solamente que te esfuerces y sea valiente. Si hay un mensaje hoy en esta reflexión, aparte de todo lo que hemos mencionado, hay tanto que se puede encontrar de bien aquí, es nunca olvidemos esto. Necesitamos ser esforzados y necesitamos ser valientes, porque Dios quiere completar una obra hermosa que Él ha determinado para cada uno de nosotros. Hermanos queridos, mi ánimo es que durante este tiempo, el siguiente día, que nos levantemos y los días posteriores, nos levantemos cada mañana diciendo: Dios está conmigo como poderoso gigante, no temeré lo que pueda venir en este día, estaré confiado porque Él va a estar conmigo en donde quiera que yo vaya. Voy a confiar en Él y voy a guardar su palabra en mi corazón. No me voy a apartar ni a la derecha ni a la izquierda, no, la voy a guardar y la voy a poner en obra, en práctica, porque si hago eso, sé que me va a ir bien. Que así sea, hermanos queridos, con todos nosotros, y disfrutemos de una relación hermosa con Dios que nos da la garantía de saber que aunque vengan problemas, no estamos solos. Él está con nosotros y nos da su seguridad y su paz. Bendiciones a todos, un abrazo, cuídense por favor, que todos estén bien y ánimo, 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 ánimo. Esforcémonos en el Señor y confiemos en sus promesas. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás.